Bien. ¿Me confirman? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, Listo, señor. entonces voy a empezar a, Sí, señor. voy a empezar a compartir pantalla. Entonces me hacen el favor y me confirman cuando la puedan ver. ¿Listo? ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bien, muchachos, entonces para el día de hoy tenemos... ¿están visualizando la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Qué pena que les sea tan Sí, insistivo, señor. pero es que a veces hay problemas de conexión y yo voy hablando y ustedes no están viendo nada. Bueno, entonces para el día de hoy tenemos como temática eh, dar un abordaje al tema de la iniciación deportiva, o sea, ¿qué es esa iniciación deportiva? Entonces aquí, antes de iniciar con nuestra presentación, los quiero escuchar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es la iniciación deportiva? Las Son bases que se deben como tener, profe. las bases, sí, como las bases, como los Vamos, fundamentos. vamos de a uno para que no se nos cree una interferencia de sonido. Entonces, a ver, los escucho de a uno. Son como las bases o los fundamentos que se deben tener para algún deporte. Bases o fundamentos para un deporte. Listo. ¿Quién más quiere aportar algo? Pues yo pienso que es como el inicio del proceso como de entrenamiento, o sea, como el inicio del todo. Desde, desde manera, digamos, motriz y de la parte técnica del deporte. Ok, sí, digamos que lo que han dicho no es que esté mal, aporta esa definición, pero ¿qué más? ¿Dónde dejamos la parte morfológica, anatómica de esa persona o de ese individuo que En- inicia una práctica deportiva? También es como la adaptación, ¿no? Al deporte. Sí, donde se empieza como a asimilar, ¿no? A familiarizar con esa práctica deportiva. Bien, ¿algo más que quieran aportar? Bueno, entonces continuando, para que nos quede bien clara esa definición y cuando la estemos eh, ya aplicando, cuando la estemos ya implementando, entonces, ¿qué es la iniciación deportiva? Vemos que en la gráfica hay varias disciplinas deportivas, que es como lo que sugieren muchos de los autores referentes de esta temática, donde está el desarrollo multidisciplinar, o sea, que usted debe practicar, sobre todo cuando en la fase de la infancia, los niños deben practicar varias disciplinas deportivas sin llegar a la especialización. Entonces, aquí en esta parte a pedir que ustedes me colaboren, pues para que yo no sea el único que esté hablando y pues para ir también buscando esa interacción, esa participación por parte de ustedes. Entonces, aquí vemos una definición donde nos dice que este término aparentemente simple resulta más complejo cuando lo analizamos con profundidad, sobre todo si lo hacemos desde una perspectiva pedagógica. Si bien es un concepto ampliamente definido en la bibliografía especializada, entonces aquí ya nos nombran a Sánchez Buñuelos, nos nombran a Blázquez,
lo nombran Hernández Moreno. Esos son algunos de los estudiosos de esta temática, de los referentes teóricos. El común denominador lo constituye aceptar que es un proceso cronológico en el transcurso del cual un sujeto toma contacto con nuevas experiencias regladas sobre una actividad físico-deportiva. Tradicionalmente se le conoce con el nombre de iniciación deportiva. Entonces, la iniciación deportiva la definen como que es el periodo en el que el niño empieza a aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes. Esto según Blasquez. ¿De pronto queda alguna duda o es muy claro el concepto? Muchachos. No, profe, todo claro. Eso, pero No, ahí está claro. Necesito que me digan porque pienso que se cae la conexión o que no estoy, que ustedes ya se desconectaron. Necesito que estén ahí pendientes. Igual voy a estar, de pronto si la dejamos así un poco más pequeña, puedo estar más pendiente y poder interactuar con ustedes. Fabián, ayúdame con esta diapositiva. Es también de conceptos. Sí, señor. Dice, según el Diccionario de las Ciencias del Deporte en 1992, la iniciación es un proceso ceremonial que indica que las personas adquieren una nueva posición o una nueva pertenencia al grupo. Para Ajá. Sánchez Bañuelos, 1986, un individuo está iniciando cuando es capaz de tener una operatividad básica sobre el conjunto global de la actividad deportiva en la situación del juego o competición. Listo, Fabián. Y de eso que acabas de leer, ¿qué entiendes? A ver. Pues son como métodos de enseñanza, como lo dice, pues valga la redundancia, iniciación deportiva, profe, como para un- una competencia deportiva. Pero más allá de llevar a una competencia, mira que la clave está cuando nos dice que el individuo es capaz de tener una operatividad básica. Entonces, sin irnos a la especialización, por ejemplo, del fútbol, quiere decir que ese niño es capaz ya de entender, de ubicarse, en tener esa ubicación espaciotemporal del terreno, ¿sí? Tener una operatividad básica quiere decir que ya entiende los conceptos básicos del deporte y sabe, por ejemplo, algo tan sencillo como que el fútbol es con los pies, que no hay que utilizar las manos, ¿sí? Entonces esa es como esa parte de la iniciación, donde también se empiezan a desarrollar un conjunto a mejorar un conjunto de habilidades motrices y a mejorar o a desarrollar un conjunto de capacidades físicas. ¿Alguien que quiera de pronto abordar algo en este concepto? No, señor. ¿Ningún aporte? Todo muy claro, ¿verdad? Entonces ahí digamos que ya todos lo tenemos claro y lo sabemos. Entonces, a continuación quiero empezar a abordar los conceptos y digamos las directrices que nos indica un entrenador alemán. No sé si lo han escuchado. Su nombre es Jürgen Weineck. ¿Han escuchado algo de él? No, profe. No, señor. Es un profesor y médico alemán. ¿Listo? Tiene varios libros de preparación de deportistas. Esta portada que vemos ahí de anatomía deportiva. Y hay uno muy, muy conocido y que lo utilizo mucho, digamos, es parte de la bibliografía utilizada para el día de hoy, que se llama Entrenamiento Total. ¿Listo? Entonces, es también como para darles
de cierto modo, otra perspectiva, que ustedes conozcan, que ustedes ya empiecen a utilizar referentes teóricos. Son aquellas personas que han dedicado su vida a investigar, a estudiar y por medio del método científico dar ciertos resultados. Bien, aquí hay una reflexión. Esta reflexión la voy a leer y ustedes me van a hacer el comentario qué piensan de esa reflexión. El niño no es un adulto en miniatura y su mentalidad es diferente de la del adulto, no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente. De modo que el niño no solo es más pequeño, sino también de otra manera. Bien, ¿qué entendemos de esa reflexión? El niño solo ve el mundo de una manera de juego, como de ver el mundo de otra manera. Sí, Profe, yo pienso que pues ahí nos enfoca mucho, digamos, en la enseñanza, que es muy diferente, digamos, uno enseñarle a un niño a patear un balón que enseñarle a una persona que ya tenga, digamos, una experiencia más en el deporte. ok. Bien, Daniel. ¿Quién más? ¿Qué piensa Adrián de esa reflexión? Pues, profe, que el niño no lo toma es como un juego, la práctica, más no como un deporte en esos momentos. Ok. Recuerden que eso ya lo habíamos charlado en otra oportunidad y es un error que no debemos cometer. El querer exigirle a un niño ya como si estuvieran en rendimiento deportivo, en competencia, sino que debemos respetar esas fases sensibles de desarrollo, tener muy claro cuáles son esas edades óptimas para el inicio de la práctica deportiva, tener muy claro la terminología con la que debemos abordar a estos niños, no, no llenarlos de conceptos y de táctica, técnica y llenarlos de tantas cosas que ellos mismos se sientan perdidos de toda la información que están recibiendo. Entonces, siempre tener claro la edad con la cual estamos trabajando. ¿De alguno de los que está presente aquí ya ha tenido la oportunidad de trabajar con niños? Sí, profe, yo. Diego, ¿con qué edad trabajaste, Diego? ¿O Niños, trabajas? niños de 5 a 6 años, pues los más pequeñitos. Listo, los más pequeñitos. ¿Trabajas en fútbol? ¿Estás trabajando Sí, actualmente profe. con ellos? Actualmente no, pero sí llegué a tener esa categoría. Ah, listo. Y cuéntanos algo de alguna anécdota con ellos. ¿Qué te pasaba con ellos? Pues todo lo toman como el juego y la recocha, es más como el juego hacia ellos y no toman como ya pues el ejercicio tal como con seriedad. Es más hacia el juego. Claro. ¿Qué edad era, perdón? ¿Cinco qué? ¿Cinco o seis 5 y años? 6 años. Claro. Y estos que son los más pequeñitos, digamos que ya hay, esto ya se vuelve un tema también como económico, porque las escuelas de formación empiezan a recibir ya hasta desde los 4 años. Entonces, estas etapas son efectivamente para desarrollar esas habilidades, mejorar esas habilidades motrices básicas a través del juego. Pero, pues digamos que el objetivo como tal es que el niño se divierta, no que tenga un resultado, o sea, no importa el resultado competitivo. Sí hay festivales donde ellos pues también participan, empezar a practicar, empezar también a estar, a diferenciar esa presión del competir, del saber perder, porque todos los niños quieren siempre ganar. Es muy frustrante para ellos de pronto perder o algo. Entonces, todas esas, a través del juego, de los festivales deportivos, Sí, profe, podemos. también tuve una anécdota con eso, porque pues en compensar, el torneo compensar tiene esas categorías para pues el torneo, ¿sí? Sí,
y los chicos de la escuela donde yo trabajo pues entraron y pues no les fue muy bien y la verdad pues al terminar el torneo y ver que quedaron eliminados pues lloraron y fue muy triste para ellos. Ok, bien, Diego. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha tenido la experiencia de trabajar con pequeñines? Por ahí Daniel creo que iba a aportar algo. Profe, pues, o sea, yo directamente, pues no trabajé con ellos, pero digamos que yo como soy árbitro de fútbol, digamos, yo tenía la oportunidad de pitar las categorías inferiores y pues sí, lo que dice Diego, digamos que esto como parte de un juego para ellos. Ellos todavía no ven la parte tanto táctica como algo tan importante y tampoco el entrenador. Ok, bien, Daniel. Bueno, entonces vamos a continuar. Daniel, usted mismo si quiere ayúdeme con esta para que yo no sea el único que está hablando y vamos abordando así, cada diapositiva la abordamos y la vamos explicando. Listo, profe. Para su desarrollo psicofísico global, los niños y jóvenes necesitan una cantidad suficiente de movimiento. Esta necesidad la satisfacen normalmente los propios niños con su marcada pulsión por el movimiento. Ahí, La mayor vamos a hablar de ese primer párrafo, Daniel. ¿Qué nos quiere decir ese párrafo ahí? ¿Qué nos quiere decir este autor ahí? Pues lo que yo entiendo es que, digamos, la parte tanto mental como física es un aspecto importante para que los movimientos sean más como con más fluidez, ¿no? Por parte de ellos. Sí, pero ¿qué más nos dice? Ahí nos está dando una clave o algo que los niños y jóvenes necesitan, que ellos siempre buscan. La satisfacción. Sí, pero hay una parte clave que es el movimiento, o lo que también conocemos como, estoy seguro que lo han escuchado con el tema de la hiperactividad. O sea, los niños prácticamente no asocian la fatiga, ellos están eh, siempre buscando el movimiento, siempre estar, como que no les gusta estar quietos, no les gusta estar, por ejemplo, en una posición. Ahorita lo nombraba Diego, cuando de pronto desarrollamos algún ejercicio con ellos, es muy complicado tenerlos en una organización, por ejemplo, como en filas, en hileras, porque ellos están pendientes de otra cosa y están digamos que buscando que haya mucho movimiento, que sean ejercicios muy dinámicos. Entonces, digamos que ahí las formas organizativas, sí es bueno enseñárselas, pero sí hay que tener pues mucha precaución porque a ellos les gusta el dinamismo, estar moviéndose. Fíjese que aquí nos dice el autor la necesidad de tener una cantidad suficiente de movimiento, no les gusta estar quietos. Bien, Kevin, vamos con el siguiente párrafo. La mayor actividad motora en los niños frente a los adultos se explica por el predominio de los impulsos cerebrales y también por una percepción subjetiva del movimiento, diferente a la de los adultos. Esto es, los niños no se asocian tan claramente a la fatiga. Lo que hablábamos ahorita. Bien, ¿qué más entendimos ahí, Kevin? Que los ejercicios ya no van a ser como con tanta fatiga, sino son para diversión, para que ellos se empiecen a divertir y no le metemos como cargas ni nada de eso. Pues digamos que la carga va a estar presente, porque siempre que realizamos un movimiento, una actividad física, ahí hay una carga física, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que a diferencia de otras edades, en estas primeras edades, uno sí busca mejorar habilidades motrices básicas como saltar, correr, reptar, bueno, atrapar, lanzar, ¿sí? Uno ahí lo que busca es mejorar este tipo de habilidades motrices básicas, pero implícitamente dentro de los ejercicios también hay un desarrollo por ejemplo, de fuerza,
bueno, digamos que la resistencia ahí con los niños es un poco, pues el trabajo no, ellos al no llegar a cansarse, no ver ese tema de la fatiga, pues la resistencia ahí sí se trabaja, pero no es la edad para desarrollarla. La velocidad, digamos que sí hay que tocar ciertas partes, o sobre todo dependiendo de la disciplina deportiva, de estas capacidades físicas. Bien, pero sobre todo enfocarnos más bien en las habilidades, tanto motrices básicas como la habilidad pues ya del deporte, porque estamos hablando que si es en el fútbol, la habilidad, por ejemplo, de conducir el balón, de hacer, de interactuar con ese implemento que en este caso sería el balón. ¿Listo? Y aquí en la parte donde nos habla de los impulsos cerebrales, más adelante vamos a ver una gráfica donde podemos ver ese desarrollo que tienen los niños desde los primeros años de vida y cómo su sistema nervioso central va trabajando con mucha mayor intensidad y va aumentando ese trabajo de impulsos. Bien, aquí ese párrafo que acabo de leer, Kevin, nos habla sobre la figura 43, que es la siguiente. Aquí en esta figura 43 hay una relación entre la edad y la percepción subjetiva de la carga en relación con la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, miren en esa gráfica cómo la podemos explicar. Esta es la parte en edad, o sea, aquí estamos lo de iniciación, antes de los 10 años. Miren cómo aquí es tan baja esa percepción subjetiva. ¿Qué es la percepción subjetiva? ¿Qué entienden por esa percepción subjetiva? Como la fatiga o algo así. Sí, pero ¿qué es una percepción? O sea, sí, listo, algo que yo percibo, pero subjetivamente, ¿qué quiere decir? Que no se tiene muy en cuenta. Sí, puede ser. Es como ideal. No. Esa percepción subjetiva es más o menos, o sea, usted la percibe, pero subjetivamente como que no está, no está pendiente de la carga. O sea, era lo que yo les decía. Cuando se realiza un ejercicio físico, los niños, miren que eso va dependiendo de la edad. En los niños es una percepción subjetiva. O sea, ellos no están pendientes de si hay una carga física. Y eso tiene que ver relación con lo que veíamos en diapositivas anteriores con el tema de la fatiga. No quiere decir que ellos no se cansen, ellos sí se cansan y dependiendo de la actividad que realicen, se cansan. El tema es que ellos con mucha más rapidez se recuperan y siguen de acuerdo a su ansiedad, a la ansiedad, digámoslo así, que tienen por el movimiento, por la actividad. Fíjese que ya aumentando sobre los 30 años, sobre los 50 años, sobre los 70, esa curva va bajando porque ya no se vuelve tan subjetiva esa carga, sino que ya se siente con más rigor. Entonces vea que es algo que va avanzando, donde los niños están aquí, bien abajo, y ya aumentando la edad. ¿Logramos entender la gráfica bien? ¿Me hice entender? Sí, señor. Bien. Entonces vamos a continuar. Kevin, ¿me ayudas con esta siguiente? Dado que el movimiento es una necesidad del desarrollo que sufre considerables restricciones por causa de la educación y de la escuela, el entrenamiento Fíjese que, corporal, sobre todo en las edades infantiles y juvenil, merece nuestro apoyo sin reservas, siempre que efectúe de la forma adecuada a la edad y al grado del desarrollo. Kevin, entonces ahora vamos a abordar este párrafo, pero fíjate que creo que te saltaste la parte que está entre paréntesis. ¿Qué nos decía ahí? Obligación de permanecer sentados. Exacto, mira, y es una relación directa con la educación. Entonces, ¿qué entiendes por ese párrafo? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, pues entiendo que digamos cuando los niños llegan a hacer esa práctica, la iniciación deportiva, como que sacan todo lo que ellos tienen guardados, como que lo que en el colegio, en las escuelas, pues no los dejan hacer porque siempre están como sentados,
no se paren, no se levanten, no jueguen, entonces como que llegan a ese espacio y lo explotan. Sí, señor. ¿Quién más quiere abordar algo ahí o aportar algo? ¿No? ¿Nada más? Bien, continuamos. De los que no, ¿quién no me hablaba? Juan David. Señor. Dice, al iniciar un entrenamiento de rendimiento se debería efectuar una exploración general a cargo de una operada y de una internista, con el fin de detectar en la medida de lo posible los síntomas patológicos y las alteraciones en el marco del aparato locomotor activo y pasivo y en el sistema cardiopulmonar que pudieran plantear un riesgo. Listo. ¿Qué nos quiere decir ahí ese párrafo, Juan David? Pues que hay que tener en cuenta como en no alterar como el sistema del niño en como sobrepasar los niveles de fatiga, podría ser. Pero, sí, listo, pero ¿cuál es la recomendación que nos dan ahí? Pues lo que yo Que entiendo es antes, que, digamos, como antes de iniciar como un proceso, tiene que tener como algo que lo avale, si me hago entender, o sea, antes de empezar como un proceso, como empezar como con un diagnóstico con el niño para saber de manera fisiológica, pues cómo está él. Eso es lo que yo entiendo más o menos. Sí, Daniel, aunque eso tiene una palabra y la imagen lo dice, un examen médico, ¿sí? Es como se debe iniciar. Es que ahí no lo dice. Pues por un ortopeda, pues para que revise todo el tema de huesos, de formaciones, de morfología de su cuerpo. Y un internista donde le hagan una prueba ya más específica y revisen todo el tema locomotor, el aparato, el sistema cardiopulmonar, pues es para evitar que y reconocer a tiempo cualquier de pronto impedimento que este niño pueda ejercer. La verdad son muy pocos en realidad, o bueno, tampoco es que haya trabajado en todo lado, en muchas partes, pero son muy pocos las escuelas formativas, los clubes deportivos que empiezan con este diagnóstico por parte del médico. A veces lo exigen como un certificado médico. No sé si de pronto les ha pasado o han tenido la oportunidad, que para iniciar cualquier tipo de práctica deportiva, entonces les exigen dentro de los documentos para inscribir al niño en la escuela un certificado médico, o sea, una valoración médica donde diga que el niño pues no tiene ninguna dificultad física ni ninguna patología que de pronto pueda poner en riesgo su salud. ¿Listo, Juan David? Ahora sí más claro. Sí, señor. Bien, continuamos. Vamos, Fabián ya me colaboró, Adrián, Kevin. Vamos con Diego Alejandro. En esta nueva, para tener en cuenta, Diego. Para tener en cuenta, esta exploración debería repetirse a intervalos de tiempo regulares para reconocer a su debido tiempo y en consecuencias evitar los daños por sobrecargas originados en el entrenamiento. ¿Listo? Todo, Digamos que esa es continuación del anterior. todo entrenamiento de rendimiento debería efectuarse por propia voluntad y no bajo la presión de padres o entrenador. Vea, Diego que es uno de los que me habla que ya tuvo la oportunidad de trabajar. ¿Qué pasaba con los padres, Diego, de esos niños? Pues están muy, muy pendientes de ellos y pues hacen que hagan caso al entrenador. Por ejemplo, pues uno pedía que hicieran filas para hacer algún ejercicio o algo y ellos se iban. Entonces los padres influyen mucho porque los regañan, que se queden quietos.
y que pusieran cuidado a las indicaciones que uno daba. Listo, por un lado están esos padres, pero hay otro tipo de padres, no sé si tuviste la oportunidad. Esos padres que se quieren meter al terreno como si ellos fueran el entrenador, ¿no? Sí, también, pues hacerlo como a la propia voluntad de ellos que hiciéramos las cosas y que Ujú. las hiciéramos de tal manera como ellos querían. Y hay algo ahí también que ellos quieren influenciar a sus niños por X o Y motivo, de pronto de mismas frustraciones que ellos han tenido, o sueños, o bueno, cosas que ellos quisieron realizar, entonces quieren, de cierto modo, obligar al niño a realizar esa práctica, ¿cierto? Sí, profe. Yo tuve muchos casos en que los niños, después de ya de uno tomarles confianza, le decían, sinceramente, no, profe, es que a mí este deporte no me gusta, o sea, yo quiero hacer natación, pero no, es que mi papá no me deja, es que él quiere es que yo practique fútbol. Entonces ahí estaríamos rompiendo esta directriz que nos da este profesor alemán con el tema del entrenamiento, que debería efectuarse por propia voluntad, no bajo ninguna presión, ni de los padres ni del entrenador. Entonces, todas esas situaciones también hay que manejarlas, hay que, cuando los niños tengan ese tema de confianza con uno que está de entrenador, pues saber manejar esa situación y poderla charlar con los padres en otro espacio para que ellos también tengan en cuenta que el niño está de pronto como obligado, entonces pues que lo Y dejen, también, que lo apoyen en pero, otro. Señor. pero profe, eso también puede influenciar positivamente porque pues hubo un caso en la escuela donde pues el niño pues no hacía ninguna actividad física y solo se la pasaba pues en el cuarto jugando videojuegos o así. Entonces Sí, pues los padres como que decidieron meterlo a la escuela y que pues hiciera pues algo de actividad física sí, y claro, pues no fue. claro. Claro, y digamos que en ese caso que tú planteas, sí es muy válido. Yo te estaba hablando era de la parte donde el niño me decía que quería practicar otra disciplina, pero lo tenían de cierto modo obligada que tenía que ser fútbol. A esa era la que yo me refería. Y ahorita, en la actualidad, sí es muy común lo que tú estás comentando. Los niños han perdido esa pasión, digámoslo así, por la actividad física y andan más pendientes del tema de los videojuegos y están totalmente llegando a un estado de sedentarismo. Entonces es algo que también debemos, eh, los profesionales en cultura física, en deporte, como promotores de salud, incentivar estos hábitos saludables. Además que también se convierte en un tema de ejemplo, porque no puede ser que como profesionales estemos tener esa doble moral de decir, no, hay que hacer actividad física, hay que tener buenos estilos de vida y usted como profesional haciendo lo contrario. Sí, me hago entender, ahí es una reflexión. Sí, sí, señor. Correcto. Bien. Vamos con Adrián. En esta siguiente, Adrián. El entrenamiento debería organizarse en consonancia con la edad y las circunstancias psicofísicas de los niños. El Entonces, espera, entrenamiento. para ir abordando uno por uno. Ahí, ¿qué nos quiere decir ese primero? Pues que todo debe ser, pues, debe ser regulado dependiendo la edad, ¿no? Sí. Entonces, Y pues sus capacidades físicas. sí. Sí. ¿Alguien más que quiera de pronto aportar algo?
Pues sí, profe, como usted estaba diciendo que en la parte de fútbol hay una cierta edad para que el niño comience a hacer ese ejercicio. Sí. Entonces, deberíamos tener en cuenta siempre esas fases sensibles de desarrollo. Son esas fases donde debemos ya empezar por, con las edades, dependiendo la edad, qué tipo de ejercicios pueden empezar a realizar. Esa va a ser una de, la, de las cosas que ustedes van a realizar en la actividad que vamos a plantear el día de hoy, para tener mucho más claro, sobre todo por las edades, qué tipo de trabajos ya pueden empezar a realizar. Adrián, el segundo ítem. El entrenamiento no debería suponer un lastre para la formación escolar o profesional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Entendemos lo que es un lastre? No, señor. ¿Alguien de pronto del grupo lo entiende? No, No, señor. profe. Un lastre no es más que, o sea, que no se vuelva como un peso, ¿sí? Que se vuelva como, ¿cómo lo explico para que me lo entiendan? Como una piedra, como un tropiezo en el camino, ¿sí? Eso es un lastre. Entonces, mire que el entrenamiento no debe ser un lastre, ¿sí? Una piedra en el camino, un peso para la formación escolar y profesional. Entonces, más bien, debe ser algo que va de la mano con su formación, tanto escolar y personal. Bien, Okay. seguimos, Adrián. El entrenamiento debería dejar a niños y jóvenes tiempo libre suficiente para otros intereses al margen del deporte. ¿Qué entendemos sobre ese último? Que deben Estamos, tener otras actividades para distraerse y no centrarse, no estresarse tanto solo por actividades pedagógicas y de entrenamiento. Me pasó cuando entrenaba que solo, o sea, era del colegio a la casa y de la casa al entrenamiento y así, no tenía tiempo para hacer más actividades. no, ok, bien. Eso es un claro ejemplo, que esos niños y jóvenes deben tener tiempo libre suficiente para otro tipo de actividades recreativas, ¿sí? Que no sea solo enfocados al entrenamiento y menos cuando se los quieren imponer como un método de competencia o de competitividad. Sí, sí, señor. Bien, miren acá esta siguiente. Entonces, antes de entrar en la forma física específica, forma específica, las características anatomofisiológicas y psicológicas de cada una de las etapas de la edad. Ya lo hemos venido hablando como fases sensibles de desarrollo. Descubrimos de forma general las particularidades originadas por el crecimiento en la edad infantil y juvenil. Digamos que ahí la gráfica lo que nos muestra son esos pasos de primero gatear, luego empiezan a apoyarse ya en 4 puntos, ya luego empiezan a levantarse de cierto modo, a ubicarse ya en sus pies, a tener ese apoyo, ese sustento de apoyo y luego ya para empezar a caminar. Aquí en la siguiente podemos ver los cambios de la estatura corporal. Ahí ustedes ven la edad en años y la estatura en centímetros. Además, ese cambio que existe en las proporciones de los segmentos corporales durante el crecimiento. Ahorita en una gráfica más adelante van a poder ver la diferencia o lo que ocurre eh, con el tema de la proporción del tamaño de la cabeza. Han escuchado algo de eso o saben a qué me refiero? No, profe, no. Listo. Entonces, bien, porque ahí lo vamos a conocer. Miren que aquí en esta parte, donde está la edad, podemos ver que en los primeros, digamos que su estatura no va cambiando mucho en los primeros años.
Ya por aquí sobre los 11, 12 para adelante ya se empieza a ver un cambio más significativo en cuanto al tema de la talla. Esta es la gráfica que les hablaba. Miren acá, ven como el niño, por ejemplo, o sea, entre más pequeño, las dimensiones de su cabeza y su cuerpo. O sea, digamos que la cabeza tiende a ser más grande que el cuerpo. ¿Sí lo notan? Sí, señor. Sí, Y señor. esto Sí, profe. y esto cambia con el paso de la edad. O sea, su cuerpo también empieza a cambiar y a tomar unas proporciones mucho más simétricas respecto a la cabeza. Las cifras en la margen superior indican las veces que la altura de la cabeza está contenida en el cuerpo. Entonces, eso quiere decir, esta parte de aquí arriba, quiere decir que 4 veces está contenida la cabeza en el cuerpo, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces, donde ya a los 25 años de edad llega a ser como más normal esas dimensiones. ¿Aquí? ¿Alguna duda? No, señor. No, señor. Listo. Aquí en la siguiente figura, la 46, que es la que continúa, vamos a ver las curvas de crecimiento del desarrollo de la cabeza encéfalo, ¿sí? O sea, la cabeza del cerebro como tal y del cuerpo en general. Tiene un mayor transcurso muy diferente. Entonces, llama la atención sobre todo el rápido desarrollo del encéfalo, quiere decir, del cerebro. Con 6 años ya se ha alcanzado el 90 al 95% del tamaño del adulto. Fíjese, tan solo con 6 años. Por el contrario, el crecimiento general del cuerpo no ha alcanzado en este momento ni la mitad del valor de un adulto. Ya digamos con esta explicación podemos entender la gráfica, ¿cierto? ¿Quién me la explica? Fabián, cuénteme, ¿qué entiende de la gráfica? Pues Hagámoslo más sencillo. ¿Quién la entiende y me puede dar la explicación? O por el contrario, si no la entienden, yo la explico, no hay problema. Pero pues también quiero que ustedes participen. Profe, pues, o sea, lo que yo entiendo es que, digamos, el crecimiento general del cuerpo no va acorde con el de la cabeza, porque, Sí, digamos que lo que es la cabeza empieza a crecer mucho antes que el cuerpo. O sea, digamos que a los 2 años ya tienen un crecimiento de la cabeza muy grande y pues el crecimiento corporal no va acorde. Como mostraba la gráfica anterior que usted mostró, el crecimiento de la cabeza, pues creo que no va acorde con el crecimiento corporal. Eso es lo que yo sí, alcanzo a entender. Y que sí, señor. digamos ya como que se equivala, se equilibra cuando empiezan los 20 años, que es pues ya lo último de la gráfica que alcanzó a ver. Sí, señor. ¿Quién más? ¿Quién más ve algo diferente o ve lo mismo que nuestro compañero explica? ¿No? ¿Todos ven lo mismo? ¿Quién fue el Sí, que profe, habló? lo ¿Adrián? mismo. Sí, señor. ¿Adrián o Daniel? Daniel, ¿quién fue el que habló? ¿Daniel? Daniel. Daniel. Ah, listo. Daniel, entonces como bien los decía, miren acá, esta curva que va en línea discontinua nos habla sobre la cabeza y el cerebro, o sea, el desarrollo. Y fíjese que aquí en la anterior nos decían, con 6 años, o sea, apenas con 6 años, ya ha alcanzado un 90 a un 95% de desarrollo de ese tamaño adulto.
Miren acá, aquí está el 90-95% que habla esa gráfica del tamaño adulto. Y por otro lado está esta curva de crecimiento del crecimiento corporal general, que va un poco más lento y luego ya llegan a unirse, como lo decía Daniel, sobre los 20 años de edad. Muy bien. Ahora sí quedó más clara la gráfica entonces. Sí, señor. Sí, señor. Ahora sí. Listo. Aquí llegamos a esta diapositiva que les comentaba al principio. Aquí, ¿qué es lo que muestra? Muestra las células nerviosas del sistema nervioso central, que experimenta en el transcurso de los primeros años de vida una reticulación creciente, de gran importancia para el futuro potencial. Entonces, miren aquí, las células, estas son las células nerviosas en la gráfica, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estas son las uniones de las fibras en el transcurso del desarrollo infantil. Entonces, miren acá, ahí está la explicación. De izquierda a derecha quiere decir de acá para allá. Ustedes están viendo mi mouse, ¿verdad? Sí, señor. Exacto. Entonces, de izquierda a derecha vemos un niño neonato, que sería este de acá, cómo es el trabajo de sus células nerviosas, o sea que es poco, pero a medida que va aumentando los 10 días, a medida que va aumentando los 10 meses y ya a los 2 años de vida, cómo se ve ese trabajo de sus células nerviosas, sobre todo en la unión de esas fibras, ¿no? Entonces se nota totalmente la diferencia, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Muy bien. Y aquí tenemos algo de la bibliografía utilizada del profesor Jürgen Weineck, de la Escuela Alemana del Deporte. Y aquí tenemos de los primeros conceptos de iniciación deportiva del doctor Domingo Blasque Sánchez. Bien. Entonces, en este momento dejamos de realizar la presentación. Para culminar ya con la presentación, cuéntenme, ¿qué les pareció esa información que acabamos de recibir? ¿Les aporta su quehacer profesional? ¿O por el contrario ya hablamos de cosas que ustedes ya sabían? Los escucho. No, profe, pues la presentación fue muy clara y concisa y pues creo que ya es como algo a tener en cuenta a futuro. Y también, profe, había unos puntos muy buenos que yo no sabía sobre la parte de enseñanza de los niños. ¿Cómo cuál, Fabián? Por ejemplo, ¿cuál? Como O por sea, la idea ejemplo, es profe, compartir aquí las ideas por y ver. ejemplo, Te escucho, te escucho. qué pena, profe. Por ejemplo, de que, o sea, de que los niños tienen que, digamos un ejemplo, yo estoy entrenándolos y los niños tienen que experimentar el entrenamiento, pero basado a su como que no sea tan estricto el entrenamiento, como uno ya de adulto que uno tiene que, si es fila, es fila, si tiene que hacer el pase con borde interno, es borde interno, Sí, pero el punto es que los niños vayan conociendo el deporte y vayan conociendo son los ejercicios lentamente. exacto. Eso es crear. Hay algunos autores o referentes que lo llaman como la familiarización con el deporte, ¿sí? Sobre todo de las superficies de contacto. O sea, si hablamos del baloncesto, más o menos cómo se va tomando el balón. Si nos enfocamos ya pues en el deporte, nosotros vamos a tener como énfasis aquí que es el fútbol. Entonces, esas superficies de contacto con las cuales puedo impactar el balón. Entonces, es bueno sí írselas dando a conocer, pero no exigirles que tiene que ser ya eso de acorde con la edad, ¿no? Porque si ya usted está trabajando en una edad de 12 años para arriba, 12, 13, 15 años, ya la cosa cambia, ¿cierto? Exacto, profe. Eh, una vez que yo estuve haciendo mis prácticas, profe, que ahí me tocó con esa categoría, la categoría de pequeños, y había un momento donde los papás los regañaban
porque no hacían el gesto que yo les indicaba. Entonces yo qué les decía, yo me acercaba y les decía, no les pongas atención, solo ponme atención a mí. Si yo te he dicho que, si yo te estoy diciendo que estás haciendo bien el ejercicio, lo estás haciendo bien. No le pongas atención a tus padres. Bien. Y uno de los trucos también, Fabián, que uno va tomando con la experiencia, es que a veces le hablamos al niño, pero le hablamos desde nuestro ángulo visual. ¿Qué quiere decir? Que nos quedamos de pie. Entonces, una de las formas que es asertiva para esa comunicación con los niños es arrodillarnos y tratar de quedar a la misma estatura de ellos cuando les demos alguna indicación. Eso es Exacto, sí, como, profe. Eso sí como, fue como lo que el profe, el técnico ahí del club nos enseñó, que cuando vayamos a hablar o a decir ujú, algo al jugador, toca ser a la misma estatura de él y si es posible, sentarnos y hablar. sí, 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 sí. Son cosas que uno va a ir descubriendo, por eso la importancia de pronto de ir teniendo esa experiencia laboral, ¿sí? Sobre todo con estas primeras edades. ¿Alguien más que me quiera hacer algún comentario? ¿Qué aprendió de la presentación? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? Pues, Los profe, me escucho. pareció una presentación muy completa, la verdad. No sabía sobre la proporción, pues, de la cabeza con el cuerpo. Me pareció eso muy interesante. Ok, qué chévere, Diego, que digamos que esa es la idea, ¿no? Que sea bidireccional, o sea, aprender, yo aprender de ustedes, ustedes aprender también de las cosas de pronto que ya yo he vivido y he manejado. Sí, profe. ¿Listo? ¿Quién más? Profe, pues yo pienso que, digamos, lo que hablamos sobre las fases sensibles, creo que es un punto muy importante y pues que debemos tener muy en cuenta nosotros como profesionales en cultura física, porque es que no podemos exigirle a los niños cosas que es para personas más grandes. Y digamos que también la parte fisiológica, como el crecimiento, me llamó mucho la atención porque no tenía, digamos, un amplio conocimiento en eso. Entonces me pareció algo también muy relevante e importante. Listo, Daniel, qué bueno. ¿Quién más? ¿No? Bueno, listo, muchachos. Entonces, eh, a continuación lo que vamos a hacer es, tenemos una actividad práctica, digámoslo así, donde ustedes van a empezar a implementar todo lo que veníamos charlando sobre la presentación, además de un estudio independiente, donde ustedes deben buscar, yo por ejemplo ya les di el nombre de Jürgen Weinig, ¿no? Que es uno de los autores de la Escuela Alemana del Deporte, pero la idea es buscar otros autores que también nos hablan de esta iniciación deportiva y de cómo sería ese ideal. Entonces vamos a realizar un cuadro, no es un cuadro comparativo, pero sí es como para darle una estructura, es un cuadro en el cual vamos a ubicar por edades eh, cuál sería ese ideal o el que nos plantea. Por ejemplo, usted coge un autor, toma un autor, un referente teórico y dice, usted va a revisar varios y usted va a tomar el que más, con el cual usted se siente identificado. Entonces va a decir, por ejemplo, Blázquez plantea esta forma de iniciación deportiva. Entonces vamos a montar las edades, cuáles son esas edades que plantea el autor, qué tipo de trabajos plantea en esas edades y lo vamos a acompañar de un gráfico. Entonces ahorita de todas formas lo vamos a ver de forma práctica en la plataforma. Quiero preguntarles, ¿quién tiene en este momento acceso a la plataforma de Moodle? Yo, Yo, yo. Profe, Bueno, listo. Entonces vamos con Kevin. Kevin, ayúdame a proyectar tu pantalla. ¿Nos compartes tu pantalla, por favor?
No sé si ya. Ahí ya está cargando. Listo, Kevin. Entonces abre la plataforma de Moodle. Ahí ustedes pueden observar que yo ya les dejé un material complementario que serían unos artículos, ¿verdad? Esos artículos es para que los revisen, o sea, revísenlo, léanlo. Si de pronto tienen alguna inquietud o algo, lo podemos charlar la próxima sesión. Kevin, es que, Profe, una pregunta. señor. Es que acá no aparece, digamos, como para poder subir la Sí. actividad. Correcto, eso era lo que quería que miráramos, porque es que yo di esas indicaciones, pero no estaba seguro si me dejaba cargar. No importa, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, que es volver a montar la actividad para que les deje un espacio donde ustedes puedan cargar el archivo. O sea, ahí si por ejemplo le das clic arriba de actividades, no sale nada, ¿cierto? No, no. Nada, correcto. No, entonces ya la voy Como a acá. eliminar. Sí, Listo. ok, listo. Entonces espera, voy a dejar demos aquí por finalizar.